golpea especialmente a la población infantil por factores de corrupción. Desató la indignación de los estudiantes fue la dura respuesta policial a dicha protesta. 11 muertos deja la batalla campal entre militares que bombardearon la ciudad. Y que restan posibilidades. El drama de los 9 desaparecidos en el país. ¿Hay algo más que describa la historia de la humanidad? Sí, en medio de estos y otros acontecimientos, muchos se levantaron e hicieron la diferencia. Frente a la injusticia y la segregación, una persona retó un sistema y transformó una nación. Frente a la ceguera espiritual de la época, una persona desafió la tradición y rescató el valor de la relación personal con Dios. Frente a la desigualdad de derechos, una persona se convirtió en un símbolo de transformación y resiliencia. Frente a una situación de hambre y escasez, una persona ayudó a mitigar la pobreza de toda una nación. Frente al distanciamiento social, una persona ideó la manera de conectar nuevamente al mundo. Frente a una ciudad destruida y en ruinas, una persona asumió el papel de reconstruir lo que estaba perdido. Tan solo una persona puede hacer la diferencia. Una persona puede hacer la diferencia. Es la serie que desde hace una semana venimos compartiendo. Y es una serie que me encanta porque al conocer personajes que han hecho la diferencia y que han cambiado la historia, yo espero que a ti, como me pasa a mí, nos rete a hacer la diferencia en nuestro entorno y donde estamos. Grandes personalidades en el mundo han cambiado la historia, han hecho la diferencia. Personas como la Madre Teresa de Calcuta, como Martin Luther King, como Abraham Lincoln, como Mahatma Gandhi, como Simón Bolívar. Personas que han hecho la diferencia en medio de situaciones difíciles. Es más, una persona bien interesante que encontré por allí, Reed Hastings, que frente a una situación difícil en la tienda de alquiler de películas, terminó creando una empresa como lo es Netflix. Personas que hacen la diferencia y que cambian la historia. Tú y yo estamos siendo invitados para hacer la diferencia en nuestro entorno. Y a la luz de la palabra de Dios encontramos grandes personas que han hecho la diferencia, como Noé hace una semana cuando nos contaba Juaco. Persona que caminó con Dios. Y hoy quiero compartirles acerca de un personaje que me encanta, porque es una de las historias escritas en la Biblia más apasionantes. Tiene intriga, tiene crimen, tiene intento de asesinato, tiene sensualidad, tiene absolutamente todos los condimentos de una buena película. La historia de José. Y me gustaría compartirla de esta manera. Me gustaría hacer la narrativa y que nos pudiésemos detener en 5 estaciones y reflexionar en la vida de José. Cómo una persona en su tiempo hizo la diferencia y nos invita y nos reta a que hoy tú y yo hagamos la diferencia. Empecemos a contar una historia que está en Génesis 36, 37, 38, 39, por ahí hay varios capítulos que nos narran esta apasionante historia. Encontramos la primera etapa, un soñador. Un joven de 17 años que tiene un par de sueños, donde sueña que la luna, el sol y las estrellas se arrodillan ante él. Pero ¿quién era José, este soñador? Este soñador era el hijo preferido de Jacob. Su madre había muerto cuando recién dio a luz a su hermano menor, Benjamín. Recordemos quién era Jacob. Jacob había engañado a su hermano Esaú, él había sido engañado por Labán y sus otros hijos que habían nacido de todos estos procesos no eran ningunas peritas en dulce. Entonces José se encargaba de llevarle toda la información al papá. Pero aquí tenemos un soñador que además era muy bien vestido porque era el favorito de su papá. Encontramos en este punto un soñador, una persona con sueños. Dios le regaló muchos sueños a José. Y aquí quisiera que comenzáramos a pensar, ¿qué sueños ha puesto Dios en tu vida? Y ahí está José, el soñador. Ahora tiene que hacer una tarea encomendada por su padre.
ir a chismosear, ir a ver exactamente qué estaban haciendo sus hermanos. Va a buscarlos con su túnica especial, el hijo favorito, el que le había dicho a sus hermanos que todos iban a arrodillar ante él. Y de repente, cuando estos lo ven llegar, comienzan a planear el crimen perfecto. Dicen, ok, vamos a asesinarlo, vamos a ver dónde quedan sus sueños. Y entonces dicen y planean esta historia. Lo atacó un animal salvaje, untamos sus vestiduras de sangre y se las llevamos a papá y se acabó el problema y se acabó el soñador. Finalmente uno de sus hermanos interviene y evita que sea asesinado. Dicen, vamos a meterlo más bien en una cisterna vacía, ahí se va a morir, ahí queda acabado en su propia tumba. Pero otro un poquito más aventajado ve que vienen unos comerciantes que van para Egipto y dice, no, ¿sabes qué? Más bien vamos a venderlo y ganamos algo de plata con eso. Seamos buenos negociantes. Y entonces venden a José como esclavo. Y aquí viene la segunda estación, José el esclavo. De ese soñador, el hijo favorito de papá, ese que vestía mejor que el resto, ese que tenía los grandes sueños, de un momento a otro su vida cambia y se vuelve un esclavo. Seguramente es amarrado y allí es llevado hasta Egipto como esclavo. Una pequeña pausa. ¿Te ha pasado en la vida que todo está bien, todo está perfecto, todo marcha a las mil maravillas y de un momento a otro una situación o una circunstancia de salud, económica, emocional, de repente cambia tu vida por completo? Así le pasó a José. De un momento a otro pasó de ser el soñador, el hijo favorito, a ser el esclavo. Y aquí quisiera invitarlos a que revisemos lo que dice la palabra de Dios para que comencemos a entender exactamente de qué se trata la historia de José. Miremos por favor, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, el capítulo 39, versículos del 2 al 6, encontramos exactamente de qué se trata la historia y la vida de José. Dice, el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó a su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde un tiempo que le hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Aquí tenemos la historia exacta de José. A pesar de haber sido esclavo, a pesar de haber sido llevado como esclavo en una situación difícil, él tomó lo mejor en su confianza en Dios. José confiaba en Dios y Dios bendecía todo lo que él hacía. Me llama muchísimo la atención lo que dice el texto, porque el texto dice que el amo, que Potifar, veía lo que Dios hacía por medio de José. Es decir, imagínense lo siguiente, José llega como esclavo, seguramente llega amarrado de manos y seguramente él no llega directamente a ser el mejor o a ser el mayordomo. Él llega simplemente a hacer las labores de un esclavo, a barrer, a trapear, a seguramente cultivar, porque veíamos claramente que Potifar tenía una casa en la ciudad y tenía una casa en el campo. En ese entonces era muy usual tener donde cultivar para poder comer y la casa donde vivían. Potifar trabajaba para el faraón, era de la guardia del faraón, es decir, era una persona prestante, importante. Pero allí vemos un muchacho, un joven de 17 años, seguramente ya hablaríamos de 18, 19 años, trabajando arduamente, donde todo lo que hace el Señor le bendice. Así que este esclavo, en una situación difícil, comienza a trabajar y a hacer su mejor esfuerzo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo en medio de una situación difícil? En una situación difícil como la que hoy vivimos, ¿estamos dando nuestro mejor esfuerzo para que otros puedan ver lo que Dios hace a través nuestro? José, siendo esclavo, hacía la diferencia en todo su trabajo y en todo lo que hacía. Claro,
El muchacho era buen mozo, era simpático, nada que hacer. Y la esposa de Potifar le echó el ojo. Aquí viene una historia de pasión. Esta señora seguramente cada vez que lo veía pasar, hacer aseo, organizar a la gente, seguramente se le iban los ojos. Hasta que un día se le echó encima, literalmente. Pero José decidió guardar su corazón y no se metió en este tema, en este rollo. Él tenía que guardarle lealtad a su amo. También me imagino que por su mente cruzaban aquellas historias que su papá en esas noches de luna y estrella les contaba cuando contaba esas historias de cómo Abraham conoció a su esposa, cómo Isaac conoció a su esposa, cómo Jacob conoció a su esposa. Es decir, esas historias románticas que encontramos en Génesis. Y allí vemos un joven que seguramente confiaba en Dios y sabía que algún día Dios le iba a dar una historia parecida a la de su padre, abuelo y tatarabuelo. Entonces vemos que por hacer un bien, José se enfrenta a un mal peor. Y en una ocasión, la esposa de Potifar se le echa encima, se queda con sus vestiduras, pega el grito, arma todo el rollo, todo el escándalo completo, hasta que llega José, le cuenta a su esposo que que había puesto como mayordomo había querido abusar de ella. Con una mentira mandan a José a la cárcel. Y aquí viene la siguiente estación: de esclavo a preso. Es decir, no podía ser peor la situación. Aquel muchacho soñador que tenía las mejores vestiduras, que era el favorito de su padre, es vendido por sus hermanos, se va como esclavo a Egipto y ahora injustamente se va a la cárcel. Reflexionemos. ¿No te ha pasado que de repente sientes que las cosas van de mal en peor? Estos son tiempos difíciles. Realmente afrontamos una pandemia mundial. Hay una enfermedad que está acosando al mundo entero, que tiene lleno de temor a la humanidad y que está cambiando y transformando la historia. Y muchas veces, para algunos, la situación va de mal en peor. Algunos han perdido sus trabajos. Algunos, además de perder el trabajo, han tenido que afrontar enfermedad. Algunos han tenido COVID. Y muchos, desafortunadamente, han perdido la vida. Tiempos como los que vivimos, así mismo los vivió José. Pero miren lo que encontramos sumamente interesante en lo que dice la palabra en medio de una situación peor, en José estando preso. Miremos en Génesis 39, los versículos 21 al 23. Dice: mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Miren, es realmente sorprendente. Era evidente la presencia de Dios en la vida de José. Y no era que José estuviese predicando, estuviera hablando acerca de lo que contaba, de las historias de Abraham, las historias de Isaac, las historias de Jacob. No, era que lo que él hacía, lo hacía de tal manera que su vida expresaba una confianza absoluta en Dios. A pesar de ser esclavo, donde le tocó trabajar para Potifar, ahora trabajaba para el jefe de la cárcel. Todo lo que hacía salía bien. Había un nivel de integridad en este muchacho. Estamos hablando que seguramente tendría aproximadamente unos 24, 25, de repente 26 años. Y este muchacho todo lo que hacía, lo hacía con organización, lo hacía con orden. Manejaba, imagínense, a los presos de la cárcel, eran los presos del faraón. Pero es que ya José venía preparado porque manejaba a las joyitas de sus hermanos, que eran bastante particulares. Así que vemos cómo toda una trazabilidad de historia, a pesar de la desgracia, Dios sigue mostrando la misericordia a José. Y aquí vemos que comienza a pasar algo interesante. Llegan dos personajes a esta historia. Llega el copero y el panadero, que por alguna razón el rey los había mandado a la cárcel. Algo le molestó al faraón. Y entonces encontramos que tienen un sueño y José, cuidando a los presos, va y habla con ellos y los ve preocupados y le dice: ¿qué te pasa? Y les dice: no, es que tuvimos un sueño y no sabemos qué hacer con eso y estamos angustiados. Y entonces le dice al copero: cuéntame tu sueño. Y este le cuenta que había visto una vid, la vid tenía 3 ramas, entonces salía, exprimía la uva y estaba nuevamente sirviéndole la copa al rey. Y
Y entonces José le dice, mira, es de Dios interpretar los sueños, así que te voy a decir lo que va a pasar. En 3 días te va a llamar el rey, vas a salir de aquí y vas a volver a servirle al rey la copa como lo hacía siempre. Solo te voy a pedir un favor. Cuando estés con el faraón, por favor recuerda que yo estoy aquí injustamente y recuerda que te hice este favor. Entonces se animó el panadero y dijo, no, si a este le fue bien, a mí me va a ir bien. Mira, yo también tuve un sueño. Soñé que tenía 3 canastas, pero de repente venían las aves y comenzaban a comer de ellas. Y José le dice, sí, tu sueño es parecido. En 3 días te van a llamar, pero te van a cortar la cabeza y las aves de los cielos se van a comer tu cuerpo. Esa es una historia de horror. Por eso les digo, esta película tiene de todo. Pero, ¿qué sucede? Como casi siempre, uno hace algo bueno por las personas y las personas muchas veces se olvidan por completo de eso. Y efectivamente, el copero se olvidó de José. Hasta que en un momento el faraón tuvo un sueño. ¿Recuerdan ese sueño? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Las vacas flacas se comen a las gordas. Y allí hay toda una historia donde nadie puede interpretar este sueño. El copero entonces se acuerda que un muchacho allá en la cárcel le interpretó un sueño y tal cual como se dijo, así pasó para él. Y entonces le contó al faraón y el faraón dijo, miren, tráigame a ese muchacho que yo necesito saber qué significa este sueño. Y entonces llega José, lo alistan, lo afeitan, lo visten bien presentable para el faraón y comienza a escuchar el sueño. Pero aquí hay un punto que me llama mucho la atención. La preparación y la formación de la vida de José le permitió no solamente interpretar el sueño, sino también saber qué hacer. Recordemos, trabajó para el papá pendiente de lo que hacían sus hermanos y fue pastor. Luego trabajó para Potifar y allí tenía que atender la casa de campo y la casa de la ciudad. Y luego trabaja en la cárcel y se tiene que encargar de todo el personal y de todo lo que allí pasa. Es decir, toda la logística y la organización de atender una producción, de atender un personal, la tenía clara. Cuando José entiende el sueño, no solamente responde a lo que va a pasar, 7 años de abundancia, 7 años de hambruna, y sabe exactamente qué hacer con esa información. Y aquí viene la siguiente estación, el gobernante. Y miremos lo que dice el texto porque es realmente interesante lo que viene pasando con Potifar, con el jefe de la cárcel y ahora con el faraón. Y son palabras del faraón donde dice, Génesis 41, 38, 39 en adelante, entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios, escuchen bien, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Miren qué historia más interesante. ¿Sí ven los detalles? Ese que tenía esas vestiduras que el papá le había puesto, ahora se viste de lino fino y además le pusieron un collar. ¿Recuerdan aquellos sueños donde todo el mundo se tenía que hincar y arrodillar delante de él? Aquí está pasando, se están haciendo realidad. Pero lo que quiero que notemos es que esto es gracias a que Dios así lo quiere. La confianza que José tenía en Dios era tan clara y tan evidente que en todo lo que él hacía, lo proclamaba y lo promovía. Por eso Faraón sabía que venía de parte de Dios. No podía ser de ningún otro lado. Ahora, quiero que pensemos un poquito como si fuera en este momento. Estamos hablando de una de las potencias en su momento histórico. Egipto era la potencia y tenía absolutamente el control de toda la región. Y aquí vemos a un José enfrentando una situación de dificultad, una hambruna, una expectativa de hambre de 7 años. Quiero que pensemos,
llevamos aproximadamente 4 meses de cuarentena. El mundo empezó con unos procesos de cuarentena de dificultad a raíz de esta pandemia que hemos venido viviendo y llevamos tan solo 4 o 5 meses. Imagínense que nos dijeran que vamos a tener 7 años de cuarentena. ¿Se imaginan las dificultades que tendremos que enfrentar, las economías, la situación financiera de todo el mundo, la situación de salud? Es decir, José enfrentaba una situación difícil y él hizo la diferencia porque confió en Dios y Dios lo puso sobre absolutamente todas las cosas importantes en su momento. Es lo que quiero que reflexionemos en esta estación, José el gobernante. Y hoy también podemos ver los gobiernos como desafortunadamente en algunas ocasiones aprovechan este desorden y vemos investigaciones y vemos personas que están haciendo lo incorrecto, personas que no tienen la capacidad o posibilidad de hacer la diferencia. Esto es triste y es lamentable porque a veces falta en nuestra sociedad valores, porque no entendemos que somos personas que podemos hacer la diferencia en beneficio y cambiar la historia. Ahora, podemos pensar que necesitamos ser como Gandhi, como Mandela, pero en realidad tú y yo podemos hacer la diferencia en eso que Dios hoy nos permite gobernar. Por eso quiero que nos detengamos un segundo y entendamos qué posición tienes. ¿Eres jefe en una oficina? ¿Eres empresario y tienes personas a tu cargo? ¿O simplemente con tus compañeros de trabajo? ¿O vamos un poquito más a lo básico? En tu familia, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hermano. ¿Estás haciendo la diferencia? Porque donde Dios nos pone, podemos hacer la diferencia. La historia va terminando cuando nuevamente José se encuentra con sus hermanos. Y esta es una historia realmente muy linda. Yo los invito a que por favor lean en Génesis, desde el 37 hasta el 45, 46, porque es una historia realmente interesante. Pero al punto que quiero llegar es al reencuentro con sus hermanos, donde José se cranea toda una fórmula para ese reencuentro, para irse develando él poco a poco para que sepan quién es. Pero al punto que quiero llegar está en el Génesis 45, versículo 5, dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Miren, al final la historia de José termina teniendo un propósito mucho más importante que todas las calamidades y sufrimientos que tuvo. Por eso cuando él se reencuentra con sus hermanos, con su padre, les dice: miren, no se preocupen, no se aflijan, tranquilos, yo los perdono. Todo lo que pasó tenía un propósito. ¿Saben por qué? Porque José confiaba en Dios, porque sus sueños estaban cimentados en Dios. Por eso al final él no guardó rencor, por eso él entendió que todo lo que había vivido y había pasado tenía un sentido y un propósito, y era poder salvar vidas. El soñador, que pasa a ser un esclavo, que pasa a ser un preso, que pasa a ser un gobernante, entiende que sus sueños tenían un propósito, que estaba mucho más por encima de él. Cuando pienso en esta historia y veo a un José enviado por su padre donde sus hermanos, que terminan vendiéndolo, intentaron matarlo, no puedo dejar de pensar en aquel que fue enviado por su padre y que vino a la tierra a sus hermanos y que él sí terminó muriendo por nosotros. Quiero decirte, José hizo la diferencia porque Dios estaba con él y lo vemos en cada lectura que hemos compartido el día de hoy. Nosotros, para hacer la diferencia, necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Si tú no le conoces, quiero invitarte a que te acerques a Jesús y lo invites a que entre en tu corazón y cambie y transforme tu vida para que tú puedas hacer la diferencia. Y si tú conoces al Señor, quiero decirte, estamos siendo llamados a transformar nuestra sociedad, a hacer la diferencia, a cambiar la historia. Porque Jesús, porque Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos como la sal del mundo. Dice que si nosotros no salamos, no damos el sabor, entonces somos echados fuera y somos pisoteados. Eso es lo que hace la religión. La religión no sirve, no da sal, pero una relación con Dios evidencia la presencia de Dios en nuestras vidas y es visible a todas las personas que nos rodean. Por eso nosotros debemos marcar la diferencia. Así que
quiero invitarte a que te acerques a Dios hoy como nunca, para que en tiempos tan difíciles como los que hoy vivimos, podamos hacer la diferencia. ¿Qué diría José en estos tiempos de pandemia? Una persona que fue un buen estratega, que pasó por tanta dificultad y cuando enfrentó la más difícil de todas, los 7 años de hambruna, supo qué hacer, porque tenía una estrategia clara, porque lo había aprendido y porque confiaba en Dios ante todo. En estos tiempos, ¿qué podríamos hacer nosotros como José? Podemos ser organizados, podemos tener buenas estrategias, no gastar donde no debemos, no andar por la calle, no hacer cosas innecesarias, es decir, guardarnos, cuidarnos, hacer caso. Creo que son tiempos difíciles y son tiempos que demandan de nosotros dar lo mejor y hacer la diferencia. Quiero dejar esta frase como conclusión. Dice: todos en Cristo Jesús hemos sido llamados a transformar la historia del mundo. No necesitamos ser como Gandhi o Mandela, pero si somos como Jesús, muchos podrán ver la luz y conocer a Dios por medio nuestro para salvación. En estos tiempos donde no hay esperanza, donde hay miedo, incertidumbre, nosotros somos hombres y mujeres que podemos hacer la diferencia. Personas con el poder delegado por Dios para cambiar la historia de nuestro entorno, nuestra familia, nuestra pequeña comunidad, nuestra ciudad, región o país. Para reflexionar, quiero dejarte tan solamente 2 preguntas. ¿Qué sueños ha puesto Dios en tu corazón para cambiar la historia y para hacer la diferencia? ¿Y qué tan dispuesto estás a confiar en Dios para ser usado por Él? Que a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el camino, tengamos claro que Dios tiene un propósito y un plan para ti y para mí. Que podamos ser personas que hacen la diferencia. Señor, yo te pido que por favor nos ayudes cada día de nuestra vida a creerte a ti, a confiar en ti, a que podamos con total sinceridad acercarnos tal cual como somos para ser usados por ti y transformar nuestro entorno. Queremos hacer la diferencia porque queremos mostrarle al mundo que confiando en ti todo puede ser diferente para esta vida y para la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.